grabación entonces y compartimos la pantalla respecto al ejercicio que estuvimos revisando la clase anterior en este formato bastante didáctico, bastante eh, fácil de poder entender, de cómo se estructuran estos estados financieros de manera de ir presentando la información de la cual yo dispongo. Es súper básico, es súper casi, podríamos decirlo, de kinder, pero, no de kinder, pero súper básico, en el sentido de que esto no es la realidad que ocurre, por ejemplo, en el mundo laboral. No, usted no toma un Excel, tiene unas cuentas así como media sueltas y va colocando la sumatoria. O sea, sí, se puede hacer, por ejemplo, para llevar la contabilidad de de algún emprendedor, de alguna pyme, le puede servir. Pero por lo general los- las instituciones, las organizaciones tienen sistemas sistemas informáticos que hacen este trabajo por usted. Usted solamente ingresa datos y ya, por ejemplo, el saldo final de la cuenta caja, de las otras cuentas que están ahí, por ejemplo, ya están precargadas en el sistema, por eso de alguna manera y usted solamente aprieta el botón, le da la instrucción que quieras hacer esto u otra cosa y le va entregando la información de manera automática. Esos son los famosos sistemas SAP, como Softland, como, bueno, hay varios, pero el que más recuerdo. Así que desde esa perspectiva, esto en el fondo les va a mostrar cómo opera el sistema automático. De pronto es bueno, pero supongamos que no estamos que no estamos en la modernidad de ahora, sino que estamos 50 años atrás, por ejemplo. Bueno, tampoco tendríamos Excel, pero bueno. Esa es la idea, que usted pueda entender de qué se trata la construcción de esta balance y para qué. Es decir, con esto yo voy construyendo y este estado financiero que me va a arrojar, claro, una serie de datos que me permite tomar decisiones. En el mismo sentido, eh, este ya lo vimos, cómo se construye, y me puede decir, claro, cuál es el primer dato que da, que los activos son iguales a los pasivos, sí, perfecto, pero también tengo, y eso lo podemos ver más adelante, que vamos a tener quizás mucho activo circulante, mucha liquidez probablemente, que y eso tenemos que vincularlo de repente con los préstamos, con los pasivos que tenemos por pagar, y así poder hacer una serie de análisis que pueden ser eh, que nos hace tomar una buena decisión o una correcta decisión. Bueno, pero estamos, por ejemplo, viendo el balance antiguo, el balance no bajo las normas internacionales, y ahora les dije que lo que vimos en la clase anterior, y ahora ocurre el modelo con norma internacional. ¿Cómo se construye esto? Bueno, en este sentido se va a construir de la misma manera que cada una de las cuentas que tenemos acá en los saldos finales de estas cuentas, que son las mismas, las mismas. Vamos a agrandar un poquito para que puedan ver mejor. Se van a ir agrupando ahora bajo distintas casillas o categorías con nombres distintos, y ya no solamente recuerdan que en la clase anterior tomamos las cuatro primeras y eran activos circulantes y se colocaban como activos circulantes y las cuatro cuentas. Ahora ocupando, ocupando la misma, eh, también hay gente de eso, ya se retiran las sustancias. Tomando la misma mecánica de trabajo de la clase anterior, vamos a ocupar la herramienta que tiene el Excel para ver de dónde proviene ese 122.200. Porque en la anterior, hacemos un comparativo rápido, cada caja venía directo, banco directo, inversiones directo y cuentas por cobrar directo. Entonces acá el total de activos circulantes es la suma, pero si se fija tampoco es el mismo. O sea, no es llegar y transformar este balance anterior en norma internacional. Lo que pasa es que
La norma internacional dice que los equivalentes, por ejemplo, del efectivo van a tener que ser agrupados de acuerdo a lo que está acá. Es decir, las cuentas bancos, los depósitos a plazo, fondos mutuos, hasta 90 días. Si es superior, va en otra cuenta, va en otra casilla, perdón, y así. Entonces, vamos avanzando a medida que vamos a ir. Hay algunas que, quiero decir, que no lo mencioné, que no vamos a utilizar porque no existen. Pero esos son, por ejemplo, los nombres de las cuentas en el caso que aparezcan. Lo que está entre paréntesis es, porque en el fondo, aquí para diferenciar otros activos no financieros de este con otros activos no financieros de estos otros, son los mismos nombres, pero aquí recuerden que lo corriente y lo no corriente es superior son de largo plazo. Entonces, esa va a ser la gran diferencia. Va a traer la cuenta, va a traer el apellido largo plazo. Y ahí usted va a poderla clasificar donde corresponda. Entonces, eso es lo importante. Los activos corrientes son de corto plazo, en el año, y los no corrientes son lo mismo, pero en temas pasivos, son superiores al año. Entonces, aquí ocupamos la herramienta de rastrear el precedente y tenemos que se compone esta casilla de los activos corrientes o esta agrupación de cuentas cuyo saldo es 122.200, de las dos cuentas más líquidas que tiene esta entidad, que son caja y banco. ¿Por qué? Porque acá dice efectivo y equivalentes al efectivo. Respecto de otros activos financieros, el nombre de depósito a plazo, fondos mutuos, entonces yo empiezo a buscar fondos mutuos 120 días, puede ser, sí, pero ¿por qué no va arriba? Porque no es un equivalente al efectivo. Porque dice acá que si fuera un fondo mutuo o un depósito a plazo, hasta 90 días, va acá. Pero como este no es superior a 90 días, pero a su vez es inferior a 365, es un activo corriente que va en esta otra casa. Arriendos, otros activos no financieros, estos son arriendos recibidos, anticipos recibidos, que son míos, no es que yo pague el arriendo, aquí no tienden a no confundirse, ocurre, porque el pago de arriendo son gastos, ¿sí? No son activos ni pasivos. Eventualmente si queda algo, un por pagar puede ser un arriendo, un pasivo, perdón, un arriendo por pagar que puede ser un pasivo. Frente a un tercero, pero por lo general, aquí no se vayan a confundir, por favor. No hay, por eso va en cero. Deudores comerciales y otros se agrupan las cuentas que están al interior del paréntesis como cuentas por cobrar cliente. ¿Qué es? Por cobrar un pasivo, ¿cierto? Por lo tanto, si tengo en la cuenta de clientes o deudores, cuentas por cobrar deudores, va acá. Cuentas por cobrar clientes, va acá. Pueden ser otros, cuentas por cobrar otros, también, por ejemplo. Y acá van a otras empresas, porque son distintos focos de activo, entonces, pero no tengo a otras empresas, sino que a personas naturales. Y aquí es cero. Los inventarios y otras mercaderías, aquí es lo que yo les quiero mostrar. Se registra ya no como un activo, sino como ese nombre, inventarios. Y ahí van todas aquellas que correspondan a, por ejemplo, materias primas, mercaderías, etc. Se tiende como, es parte del inventario. Activos por impuesto, IVA, débito, crédito fiscal. Por ejemplo, IVA, crédito fiscal, eventualmente cuando paguemos el IVA o pasemos la cuenta, la IVA y aparezca ahí el respectivo pago o el crédito que nos entregan a nosotros como empresa por concepto de impuesto, iría ahí. Total de activos corrientes, obviamente es la suma de todas las cuentas que tuvieron movimiento en estas casillas de activos corrientes. Posteriormente, sigamos revisando con el rastreo del presidente
Otros activos financieros, por 19.000, son, como les decía yo, inversiones en acciones a largo plazo. Entonces, como es otros activos financieros, acciones, pero ahora ya deja de ser corriente, es decir, superior a un año, son de largo plazo y van a ir. No tengo otros seguros, otros activos no financieros, tampoco tengo derechos por cobrar a largo plazo, ni tampoco tengo inversiones, ni activos intangibles, pero sí tengo propiedades, plantas, equipos que corresponde al activo fijo, entre comillas, entre paréntesis, para que usted no se pierda. Ah, activo fijo, acá va el tema de la depreciación, correcto. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo, y la fórmula lo pueden ver acá arriba, tomo lo que es mobiliario, equipos, y le resto la depreciación acumulada y me entrega el monto de las propiedades, plantas y equipos al valor actual. ¿Por qué? Porque ya desconté la depreciación. A diferencia, por ejemplo, vuelvo al otro ejercicio que hicimos la clase anterior, donde yo acá descuento de una serie de montos acá la depreciación acumulada. ¿Se entiende? Aquí no se refleja la depreciación acumulada como cuenta, sino que de acuerdo a la norma, se infiere que ya está descontada del monto que aquí nosotros hemos podido determinar. No hay propiedades de inversión y activos por impuestos tampoco. Finalmente, rastreamos los precedentes y sumamos las cuentas que intervienen, que son estos 150.000 que corresponden a otro activo ya, propiedades, plantas y equipos. Ahí se sumó de nuevo porque es el doble, pero son 150. Terminamos, veamos, ¿qué vienen ahora? Por pagar. ¿Qué son los por pagar? Por pagar. Pasivo. PP, pasivo. PC, por cobrar, activo. Bueno, lo mismo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ir rastreando a qué corresponde otros pasivos financieros, son préstamos, arriendos financieros, préstamos, por pagar. Lo mismo ocurre, la misma diferenciación, 90 días hasta un año, perdón, hasta 90 días es corriente. No es corriente si supera este plazo. ¿Ya? Perdón. Cuentas por pagar, otras cuentas por pagar, y ahí vengo con todos los que tienen el apellido por pagar, a los proveedores, remuneraciones, la AFB por pagar, e ISAPRES por pagar, van en este número, en esta casilla. No tengo cuentas por pagar a otras empresas, ni tampoco otras provisiones por juicios vigentes. Juicios de litigio, en caso que tuviera que pagar alguna indemnización como empresa. Recuerden, nuestro país hace poco tiene la, la responsabilidad jurídica como persona jurídica, que abarca responsabilidades civiles, no penales, porque sería impropia, pero sí civiles, por lo demás también administrativas. Y en ese caso ahí se incorporan aquellas que tengan que ser deuda o indemnizaciones judiciales. Impuestos por pagar, débito, IVA y fiscal. Aquí sí, en este ejercicio teníamos un impuesto por pagar, otro tipo de impuestos por pagar. Recordemos, tenemos impuestos por pagar por tema de IVA, impuestos por tema de impuesto a la renta, entre otros, pero esos son los principales. No hay provisiones de beneficio a los empleados, así como tampoco otros pasivos no financieros. Por lo tanto, que queda solamente es distinguir, vamos a borrar los otros, un segundo, para que podamos ir hasta aquí, ahí está, para que puedan ir viendo las líneas que corresponden a cada uno de ellos. Posteriormente, sigo revisando y empiezo a ver que todavía me quedan cuentas por asignar. Recuerden, esta forma lineal está
así de manera que vamos haciendo más fácil el ejercicio, no necesariamente va a ser presentado así en la prueba, así que el tips del ejercicio es tomar esta, ver qué tipo de cuenta es y eventualmente dónde iría. Por ejemplo, por pagar, es un pasivo para los pasivos. Por pagar también, ya, ¿y este qué es? Tiene un apellido, LP, entonces es pasivo. Sí, es pasivo porque es por pagar, pero es LP, largo plazo, entonces lo más probable es que sea un pasivo no corriente. Entonces ese no podría ir en la parte superior de este estado resultado, de este estado final. Pero veamos dónde irá. Mira, justo. Préstamo por pagar 2. ¿Por qué hay otro préstamo por pagar? Porque este préstamo por pagar me faltó. Es a largo plazo también. Hay dos plazos por pagar. Hay una consulta. Lo acabo de mencionar, Catalina. ¿Cuál es la diferencia entre largo plazo, los corrientes? Y lo hemos visto también en otras. Y lo mismo ocurre acá, que por ejemplo, acá la diferencia entre corrientes y no corrientes, ya sean activos o pasivos, es el tiempo. No corrientes son mayores a un año o 365 días. Lo que sea, o sea, si tengo, o acá en este caso, que es más sencillo, cuando diga largo plazo, es no corriente. Si dice un plazo distinto, como en el caso de este depósito que puse 120 días, es para hacer la trampa. Para que estén atentos, por ejemplo, en el sentido de que, pero ese ¿dónde va a estar haciendo aquí? Porque acá hay dos tipos de activos financieros, de activos financieros que son depósito a plazo y que son hasta 90 días, y otros que son posteriores a 90 días. ¿Recuerdan la parte de los activos? Pero menores a 365 días. Entonces, se mantienen entre activos financieros de un plazo distinto, que por ejemplo acá. Recuerdan que yo les mencioné que el equivalente, el efectivo y equivalente al efectivo eran los activos más líquidos que tenía la entidad. Entre ellos, la caja, el banco, depósitos a plazo, fondos mutuos, de 0 a 90 días. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a volver a rastrear, caja y banco, porque no hay más. Pero ahí tiene un depósito a plazo, ¿por qué no lo incorporó? Porque ese es superior a 120 días. Por lo tanto, no puede entrar en esta casilla. No puede juntarse con estos otros cuentas. Perfecto. Entonces, ¿dónde lo pongo? En donde otros activos financieros. Porque recordando que estos son otros activos financieros, ahí están los depósitos a plazo también, pero menores a 365 días. Ya, sigamos avanzando. Gracias por tu pregunta. No sé qué me preguntó Catalina. Gracias, Catalina. Entonces, aquí opera que voy a hacer el mismo ejercicio en los pasivos, donde voy a colocar precisamente, pero denme un segundo. Lo que pasa es que hoy día me fui a vacunar contra la influenza. Ya tengo las dos dosis. Un buen anciano tiene que tener las vacunas, ¿cierto? Entonces, ocurrió que me puse la vacuna contra la influenza y listo. Bien. Esa es la pausa saludable. Perfecto. Ya, sigamos con el pasivo, porque es por largo plazo, porque o lo colocamos acá como LB largo plazo para diferenciarlo del corto plazo y que no sea un pasivo corriente, por lo tanto es un pasivo no corriente. O bien le pongo un plazo ahí, podría haber dicho mayor a 365 días. Entonces usted va a saber inmediatamente que corresponde a un no corriente. Cuentas por pagar a otras entidades relacionadas. Sí, también por pagar a empresa A, también es a largo plazo. Así va a ser súper sencillo porque en el fondo entrar a distinguir es otra empresa relacionada a esta misma entidad. Son mismo RUT y cosas así. Pasivos por impuestos no tengo, provisiones por indemnización de daños y servicios en este caso no existen, y otros no financieros, otros pasivos no financieros tampoco tengo. Por lo tanto, ya teniendo esos dos, y ahí a simple vista puedes ver que corresponde a la suma de estos dos casillas correspondientes a pasivos no corrientes. En la parte del patrimonio, es muy interesante,
porque seguimos recorriendo este listado de cuentas y agrupándolas, y rastreamos el presente. Aquí el capital emitido, a diferencia del balance sin FRS, sin norma internacional, que nos mostraba el capital y el aumento de capital por separado, o los egresos de capital, en el evento que existieran esos tres movimientos. En este caso, es agrupado en uno solo, capital emitido, porque, bueno, la lógica dicta que si yo tengo un capital inicial y además hago otros aportes, esos otros aportes de capital, es capital emitido. Entonces se agrupan ahí. Y acá, en el evento que hubiese retiros de capital, se descuenta, pero van solo en el hecho como capital emitido. Se prefiere, ahí va todo. Todo lo que tenga que ver con capital va ahí, en esa parte. Los aportes van a sumarse al capital inicial y obviamente los retiros se descuentan. Entonces va quedando un saldo total y que se llama capital emitido. Tenga o no tenga movimiento la cuenta durante el año, siempre va a estar, porque siempre va a haber un capital inicial que se puede ir actualizando o no a medida que transcurre el año, pero si no, queda el capital inicial. En este caso, sí hubo un movimiento de 50 pesos de aporte extra. Y en las ganancias acumuladas, proviene precisamente de las ganancias acumuladas, que es la diferencia entre los ingresos del periodo y los gastos del periodo. Entonces, antes de llegar a este punto, yo lo que hago es irme ya lo hice o lo pude haber hecho anteriormente, pero no tengo que cambiar esto para acá, donde yo tengo los estados de resultados. Pero aquí lo voy a mostrar así en general, porque en el fondo acá son los ingresos del periodo, corresponden a los ingresos por venta, menos los gastos del periodo, remuneración de electricidad, que lo vimos también aquí en el balance, perdón, aquí en este. Pero que la diferencia es que aquí lo va separando operacionales o no, y acá en la norma internacional lo agrupa por ingresos solamente, como lo vimos en las láminas anteriores. Ya. Entonces, puede ir agrupándolo, más adelante lo tengo el ordenado por cuenta, y se lo voy a mostrar yo creo en la próxima clase. Pero finalmente, la suma de los ingresos menos la suma de los gastos me arroja el resultado del periodo. Por lo tanto, va acá. Y ese es, en este caso, ganancias acumuladas. ¿Por qué? Porque es positivo. Y finalmente, el total de la agrupación patrimonial de esta entidad, que da como resultado la suma de estas cuentas, para posteriormente proceder a ver de dónde viene esto, que corresponde a la suma de los total de los pasivos corrientes, más el total de los pasivos no corrientes, más el total del patrimonio me da esta cifra, 361.400, que es igual al total de activos que queremos. Magia, ecuaciones, reducción, aquí es lo mismo que el balance tradicional. Aquí entrega más información, ya lo vamos a ver más adelante, pero ya están en condiciones de poder repasar este ejercicio en su hogar. Voy a tratar de subir el video hoy día, aunque en realidad quería conversarles de algo también. Me entero que fijamos la prueba para el 21, ¿se acuerdan? De junio. Después viene la semana de receso la próxima semana. Después viene una semana que no tenemos evaluaciones, porque venimos entrando del receso. Y la semana que nos quedaba como para poder tomar la segunda prueba es la semana del 21 al 25. Pero el 21 me dicen que es feriado. Bingo. Bueno, no sé si se proclamó ya como feriado, pero ¿les parece que le hagamos el 23 mejor?
Si no es feriado el 21, el 23. Eso, y se mantienen las mismas condiciones. Yo había anotado por acá, ¿dónde lo anoté? El 21 del 6 a las 18, el control número 2. Por lo tanto, si el 21 es feriado, es el 23. Las mismas condiciones, es decir, parte de la clase hoy a las 6 de la tarde, supongamos que es el 21 o el 23, y tienen plazo para entregar las pruebas al día, a las 12 horas del día siguiente, es decir, el 22 o en su efecto el 24 si el 21 es feriado. ¿Se entendió? Bueno, ustedes ya saben que entienden, para no darle más vuelta. Yo en la semana, esta semana les voy a tener las notas. No he podido avanzar más que nada. Yo avanzo los fines de semana. Lamentablemente, estoy con déficit de horas, así que no lo he podido pensar. Pero como les indico, esta probablemente va a ser un ejercicio de entrar este tipo de le voy a presentar las cuentas con balance IFRS, hágalo, ordénelo, agrúpelo. Va a ir con un Excel la prueba. También quiero subirle este Excel con todos los videos para que puedan. Pero tenemos la semana de nueva evaluación. O sea, no lo voy a subir a última hora, obviamente, pero para poder quizás hacer un pequeño repaso también en esa semana de nueva evaluación. Y avanzar también con un poco más en la materia del curso. Así que, dudas, consultas, comentarios. ¿No? Perfecto. Ya, ¿qué quieren que les diga? Con esta participación tan manifiesta, tan llena de alegría y espíritu juvenil, sin embargo. No, yo lo entiendo, estamos todos cansados, nadie le está pasando bien, encerrados, probablemente volvamos a Santiago, acá en Curacaví, donde yo trabajo, volvemos mañana, claro, entramos de nuevo en cuarentena, donde yo vivo, los casos en Santiago, en la comuna en que yo vivo, están disparadísimos, no había visto niveles de ese calibre ni en la peor primera ola de la pandemia del año pasado, sobre 400 casos. O sea, la tasa de contagio. Es una comuna relativamente pequeña, no tan grande como otros, pero 400 casos para Macul es como, wow. Ya como con 100 casos nos mandaron al encierro total el año pasado, imagínate ahora, con 400. Vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Ya, pero no los quiero asustar ni tirarle mala onda ni bronca, solo mandarle un mensaje de tranquilidad, de esperanza, de que sigamos cuidándonos, tenemos que seguir eh, manteniendo la distancia social, el uso de la mascarilla. No hagan fiestas, chiquillos. Yo sé que a su edad, bueno, a la mía también, si todavía soy joven. Uy, todo esto va a quedar grabado, man. Sí, hay una necesidad propia del ser humano de congregarse, de reunirse con otros, pero lamentablemente, así como vamos, ustedes todavía, me imagino, muchos no están vacunados, así que traten de no arriesgarse. Después, cuando pase todo, ahí van a tener que, van a tener que sacar una nueva vacuna, pero para dejar de carretear, para dejar de pasarla bien. Ahora hay que guardarse. Es como el invierno, un poco, este tema, yo creo, en la vida de cada uno de nosotros, como un pequeño invierno. Al final todo va a pasar, todo va a florecer. Lamentablemente muchas personas no van a estar con nosotros. Más de algunos quizás, esperemos que no. No he tenido pérdidas de seres queridos, así que eso. Les mando un abrazo, dejo hasta acá la clase. Dudas, consultas, no hubo, no sé si me pescan, pero no importa, yo me los quiero. Cuídense y nos vemos a la vuelta de la semana de receso. Bueno, igual van a saber de mí. Les voy a subir el material y los videos. Besos y abrazos a todos y a todas. Adiós. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chau, 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 chau. Chao, profe, cuídese mucho. Sí.
Gracias. Adiós.